Papá, es mi hermano, dijo el niño al padre millonario al ver al niño en la calle. Papá, ese niño, es igual a mí. ¿Por qué tiene mis ojos? ¿Por qué llora solo en la calle? Papá, es mi hermano, te lo juro, gritó el pequeño Diego temblando, apretando la mano de su padre con fuerza mientras señalaba a un niño harapiento junto a un contenedor. «¡No digas estupideces!», murmuró el padre pálido. «Ese niño, no puede ser, no debería estar aquí». «¿Tú lo conoces?», gritó Diego. «Lo estás escondiendo, papá. ¿Quién es él?». Los motores de los autos de lujo rugían con prepotencia frente a la galería de arte más exclusiva de Madrid, donde el mármol relucía como si el suelo quisiera competir con las joyas que colgaban de los cuellos de los asistentes. Gabriel Ariza, magnate de bienes raíces conocido por su astucia y su meticulosa forma de construir imperios silenciosos, descendió del coche con su hijo Diego, un niño de 8 años cuya sola presencia reflejaba el mismo lujo calculado que vestía su padre. Con un uniforme británico planchado con precisión casi quirúrgica y zapatos tan relucientes que devolvían la luz de las farolas, el pequeño caminaba a su lado con esa mezcla de inocencia y aguda observación que ya lo hacía diferente a cualquier niño de su edad. El momento se rompió de forma abrupta, sin advertencia, como un cristal que cae al suelo sin razón, cuando al doblar la esquina lateral del edificio, Diego se detuvo en seco, paralizado por algo que sus ojos no podían comprender, pero que su instinto reconoció de inmediato. «Papá», susurró casi sin aire, «¿por qué ese niño se parece a mí?». El niño al que señalaba no podía ser más diferente en contexto, pero idéntico en esencia. Estaba agachado junto a un contenedor, rebuscando entre restos de comida con manos pequeñas llenas de mugre, vistiendo ropa 3 tallas más grande y con remiendos de otro tiempo. Pero su cabello era el mismo revoltijo de rizos castaños que Diego, y sus ojos, esos ojos de un gris claro casi fantasmal, eran un reflejo exacto del color que Gabriel veía todas las mañanas en el rostro de su hijo. Lo que heló la sangre de Gabriel no fue esa semejanza evidente, sino la mirada, una mezcla de dolor antiguo y esperanza rota que conocía demasiado bien porque era, sin lugar a dudas, su propia mirada cuando se enfrentaba al pasado en el espejo. En ese instante, el tiempo dejó de ser lineal y se convirtió en una espiral que lo envolvió todo. Gabriel lo supo sin necesidad de confirmación alguna. Lo supo en el mismo momento en que el niño levantó la vista con lentitud, como si llevara siglos esperando ese momento. Era Leo, el niño que jamás debió haber existido, el niño que Gabriel había dejado atrás. Todo lo demás sucedió como en una escena onírica, saturada de un realismo cruel. Diego tirando con desesperación de la manga de su chaqueta, exigiendo respuestas que Gabriel no podía darle sin destruirlo. La mirada de un transeúnte clavándose como una acusación muda, y los ojos de aquel niño de la calle, mirándolo no con rencor, sino con una mezcla devastadora de reconocimiento y esperanza. Fue entonces cuando Gabriel sintió que cada una de las mentiras con las que había construido su imperio se comenzaban a resquebrajar como columnas de arena en medio de un terremoto. Esa noche, ya lejos del bullicio y del asfalto, en la mansión silenciosa de muros blancos y jardines calculadamente simétricos, Gabriel se encerró en su despacho mientras Diego dormía en su habitación, ajeno al tsunami que se desataba tras los ojos de su padre. Con las manos cubriéndose el rostro, los recuerdos que había enterrado comenzaron a golpear como martillos en su conciencia. La noche en la que Julia le dijo que estaba embarazada, su negativa rotunda, el miedo al escándalo, la humillación en un mundo donde la imagen lo era todo, el dinero que pagó para que ella se fuera lejos, la promesa brutal de que no habría más contacto, que el niño jamás lo conocería. Pero Julia no desapareció, no del todo, y Leo había sobrevivido. A la mañana siguiente, Gabriel volvió al callejón sin decirle a nadie. No llevó su coche de lujo, ni su reloj suizo, ni su arrogancia habitual. Caminó como lo haría un condenado en busca del perdón que nunca creyó necesitar. Pero el niño ya no estaba. Solo quedaban restos de una manta manchada y un trozo de pan con marcas de dientes pequeños. Preguntó con insistencia entre los vendedores de la esquina, entre las ancianas que vendían flores, entre los hombres que bebían en silencio apoyados en la pared. Todos lo ignoraban, hasta que una mujer de mirada nublada y piel arrugada
Lo observó con una mezcla de lástima y rencor. «Ese niño duerme donde lo lleve el viento», dijo con una voz rasposa, «pero cuando tiene fiebre, repite el mismo nombre una y otra vez, como si fuera una plegaria. Dice, papá vendrá por mí, papá me prometió que volvería». Esa noche, Gabriel no pudo dormir. Se sentó frente a la cama de Diego y lo observó durante horas, en silencio, preguntándose cómo habría sido su vida si no hubiera traicionado todo lo que alguna vez fue humano en él. No podía dejar de pensar en Leo, en ese rostro sucio que lo miró con la misma mezcla de anhelo y tristeza que Diego le dedicaba cuando algo le dolía, y no lo decía. Pasada la medianoche, su teléfono vibró. Una llamada sin identificación. Dudó. Contestó. «Si lo vuelves a buscar, lo pierdes todo», dijo una voz masculina, seca, sin titubeos. «¿Quién eres?», preguntó Gabriel con el corazón en la garganta. «El que limpia lo que tú ensucias. Y ya no tienes derecho a 2 hijos, Gabriel. No después de lo que hiciste». El silencio que siguió fue más cortante que cualquier amenaza. Y luego, el clic. Nada más. Gabriel no era ajeno a las amenazas, ni al lenguaje de los hombres que operaban en las sombras. Pero aquella advertencia tenía un peso distinto. No era una advertencia financiera, ni una represalia legal. Era una sentencia moral. Y venía de alguien que conocía su pasado mejor de lo que él mismo quería recordar. En un rincón de la ciudad, bajo la lluvia fina que mojaba los cartones y silenciaba los pasos de los pocos que aún caminaban de noche, Leo dormía enroscado, abrazando una fotografía doblada y vieja. En ella, un hombre con traje gris lo sostenía en brazos, y aunque la imagen estaba descolorida, el niño sonreía como si el mundo fuera justo. Aquel hombre en la foto era Gabriel, aunque él no recordaba cuándo fue tomada. Si te está gustando la historia, no olvides suscribirte al canal, y mañana será tu mejor día del año. Amaneció con una niebla espesa que no era común en Madrid, una bruma que parecía reflejar el estado mental de Gabriel, quien desde la llamada no había vuelto a pronunciar palabra fuera del mínimo necesario para sostener la fachada. Durante el desayuno, su hijo Diego le hacía preguntas sueltas con la naturalidad infantil de quien cree que su padre puede explicarlo todo. Pero Gabriel apenas respondía con monosílabos disfrazados de atención, mientras su mente se revolvía en una maraña de recuerdos distorsionados y decisiones que ya no podía controlar. Esa misma mañana, apenas dejó a Diego en el colegio, Gabriel condujo sin rumbo, desviándose de sus rutinas habituales, huyendo del control que tanto adoraba ejercer sobre cada aspecto de su vida. No fue hasta que se encontró en el barrio de Lavapiés, entre callejones que olían a humedad, pescado y aceite quemado, donde se sintió lo suficientemente lejos de su mundo como para pensar con claridad. Se estacionó junto a una tienda cerrada, bajó del coche y comenzó a caminar, buscando sin saber bien a quién, con una necesidad cada vez más urgente que no sabía si nacía de la culpa o del miedo. Después de preguntar durante horas, entre puertas que no se abrían y rostros que lo examinaban como si olieran el perfume caro en su cuello, un niño descalzo lo llevó hasta una mujer que vivía en un piso casi en ruinas. Ella, con la voz tan quebrada como sus manos, le dijo que había visto a Leo subirse a un coche viejo, uno con la chapa oxidada y un cristal roto, y que no fue con nadie del barrio. Gabriel sintió que el corazón se le aceleraba de un modo peligroso, como si algo dentro de él quisiera escaparle del pecho, y por primera vez en muchos años sintió un miedo real, uno que no podía comprar ni evitar. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Diego en el salón con la televisión apagada, abrazando una libreta de dibujos. El niño, sin levantar la vista, le dijo que había dibujado al niño de la calle. Gabriel se congeló, se acercó lentamente, temiendo lo que vería, y cuando abrió la libreta, sintió un vértigo tan agudo como un filo en la garganta. El retrato era exacto, pero lo que realmente lo estremeció fue el detalle del colgante en el cuello del niño. Un colgante que él mismo le había regalado a Julia años atrás. Un colgante con sus iniciales grabadas por dentro. Una pieza única que Gabriel había mandado a hacer antes de que todo se rompiera. «¿Cómo lo dibujaste así?», preguntó, tratando de mantener la voz firme, aunque su interior se sacudía con violencia. «Porque él me miró, como si ya me conociera», respondió Diego sin dudar, y me dijo, «Te pareces a mi papá».
Gabriel sintió que el mundo se le iba cerrando en torno como un cuarto sin ventanas. No solo era real, no solo era Leo. El niño sabía. Y alguien más también lo sabía. Poco después, al revisar su correo personal, una cuenta antigua que ya casi no usaba, encontró un mensaje sin remitente, con un solo archivo adjunto, un video de apenas 15 segundos. Lo abrió con manos temblorosas. La imagen era inestable, grabada con un móvil, mostrando una habitación desordenada, iluminada apenas por la luz tenue que se colaba por una persiana rota. En medio del encuadre, sentado en una colchoneta mugrienta, estaba Leo. El niño miraba fijamente a la cámara, sin miedo, sin lágrimas, sin expresión. «Papá, dijiste que si te esperaba, volverías». Y el video terminaba ahí, sin más. Gabriel se levantó tan bruscamente que tiró la silla hacia atrás. Su respiración era pesada, su vista nublada, y sintió que por primera vez en años, el control se le escurría de entre los dedos como agua sucia en una fuga que no sabía cómo tapar. En ese instante, escuchó el crujir de la puerta del pasillo. Diego, descalzo, observándolo desde la sombra con una expresión extraña, no de miedo, sino de desconcierto profundo. «Papá, ¿por qué lloras?». Pero Gabriel no podía responder, no porque no supiera qué decir, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera rompería algo en su hijo que ya no podría reparar. Se limitó a abrazarlo con fuerza, sin decir una palabra, mientras su mente ya no pensaba en Leo como un error del pasado, sino como la única verdad que le quedaba por enfrentar. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Gabriel fue a buscar a Julia. Había investigado toda la noche, rastreando viejos correos, números olvidados y registros de propiedades. Finalmente, la encontró en una pequeña casa en las afueras de Guadalajara, donde vivía bajo otro nombre. Al verla, no supo si pedir perdón o arrodillarse, pero ella no gritó, no lo golpeó, no le cerró la puerta, solo lo miró con una calma que dolía más que el odio, y le dijo, simplemente, «Te advertí que algún día te enfrentarías a lo que hiciste. Ese día ha llegado, Gabriel». Antes de que pudiera responder, la puerta del pasillo se abrió, y Leo entró con una mochila al hombro. Cuando lo vio, no retrocedió. Tampoco corrió hacia él. Lo observó de arriba abajo, como si necesitara comparar lo que recordaba con lo que tenía delante. Y entonces, sin emoción aparente, soltó. «Te ves más viejo de lo que pensaba». Gabriel no pudo contener la risa amarga que se le escapó. Rota, triste, irreal. Gabriel no sabía si el temblor en sus piernas provenía del frío de la mañana o del peso devastador de la culpa que se le adhería como una segunda piel desde que sus ojos se cruzaron con los de Leo, ahora, frente a él. No como una sombra del pasado, sino como una presencia viva, concreta, inevitable, que lo miraba con una mezcla desconcertante de distancia e inteligencia precoz, como si el niño hubiera crecido acostumbrado a observarlo todo desde la barrera de la supervivencia. Leo no sonrió, no lloró, no dio muestras de la emoción que cabría esperar de un reencuentro con su padre. Simplemente lo analizó como se estudia una figura lejana cuyo significado aún no se ha decidido. Julia, de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados y los ojos clavados en Gabriel, con una firmeza que ya no buscaba lastimarlo, sino marcar el territorio emocional que él había perdido el derecho de pisar. Se limitó a asentir con la cabeza, como si le concediera un espacio mínimo para hablar, pero no para justificarse. Durante unos segundos que se hicieron eternos, el silencio llenó la pequeña sala con la intensidad de todo lo que no se había dicho durante casi una década, y fue Leo quien, sin levantar la voz, rompió ese silencio con la madurez inquietante de quien ha escuchado conversaciones que no debía, ha dormido en lugares que ningún niño debería conocer y ha aprendido a no confiar antes de aprender a multiplicar. ¿Viniste porque te arrepentiste o porque tienes miedo de que alguien más me encuentre primero? Gabriel tragó saliva con dificultad. Quiso negar, quiso decir que no era así, que todo era diferente ahora, que nada de eso estaba planeado, pero comprendió que las palabras, por muy cuidadas que fueran, no podían reparar una ausencia sostenida por años, ni borrar la traición que había sellado con dinero y silencio. Se sentó con lentitud, como quien baja la guardia por primera vez en una guerra interna, y lo miró sin pestañear, con la voz apenas quebrada por el peso de lo que venía a decir.
Vine porque tú eres mi hijo, dijo con una honestidad dolorosa, sin adornos, sin excusas, y porque por primera vez en mi vida me di cuenta de que he vivido como si los errores se pudieran enterrar, pero tú me recordaste que los errores tienen ojos, voz y corazón. Julia no reaccionó. Leo tampoco. Pero algo en el ambiente cambió, como si el aire se hubiera vuelto menos tenso, como si la verdad, aún incompleta, comenzara a abrir una grieta en ese muro de desconfianza que se había edificado durante años. Sin embargo, esa tregua momentánea fue interrumpida por el sonido inconfundible de un coche que se detenía frente a la casa, con un rechinar de frenos más propio de un aviso que de una llegada accidental. Gabriel se puso de pie de inmediato, sintiendo cómo la alarma interna que había desarrollado en el mundo corporativo se encendía como una bengala de peligro. Se asomó por la cortina, apenas 1 centímetro, y su cuerpo se tensó al reconocer el mismo modelo de coche que había descrito la anciana en Lavapiés. Un sedán viejo, con la pintura saltada y un cristal trasero cubierto con plástico y cinta adhesiva. «No abras», dijo de inmediato, girándose hacia Julia, quien ya se había puesto en guardia, con Leo detrás de ella como un reflejo de años de protegerlo del mundo exterior. La puerta recibió un golpe seco, luego otro, y finalmente, una voz masculina, calmada pero con una firmeza que helaba la sangre, rompió el silencio desde el otro lado de la madera. «Señor Ariza, usted sabe perfectamente que las deudas no se borran solo por sentir culpa. Tiene 5 segundos para abrir, o entraremos». Julia dio un paso hacia Gabriel, los ojos encendidos de rabia. «¿Nos seguiste trayendo tu basura?» Gabriel negó con la cabeza, pero lo hizo tarde, porque en ese instante la puerta trasera de la casa se abrió de un empujón violento, y 2 hombres vestidos con ropa civil, pero con el porte inconfundible de los que están acostumbrados a ejercer poder por la fuerza, ingresaron sin mediar palabra. Uno de ellos, un hombre calvo con rostro curtido y una cicatriz en la mandíbula, se acercó a Gabriel con lentitud, como si disfrutara del momento. «Te dijimos que no podías tener 2 hijos. Te lo dijimos claramente». Leo retrocedió un paso, pero Gabriel lo cubrió con su cuerpo sin pensar. Fue un acto instintivo, visceral, que incluso sorprendió al propio Leo. El calvo lo miró, sonrió apenas, y dijo con una frialdad quirúrgica: «Parece que el millonario ha descubierto que tiene alma. Qué lástima que sea tan tarde». Julia, sin pensarlo 2 veces, tomó un atizador de la chimenea y lo sostuvo con ambas manos, dispuesta a lo que fuera. La tensión se volvió insoportable. Y entonces, en un acto que cambió todo, Leo, con la voz temblorosa pero firme, dio un paso al frente. «Si quieren llevarlo, tendrán que llevarme a mí también». La declaración cayó como una piedra en medio del silencio. Los 2 hombres intercambiaron una mirada que delataba su incomodidad. Julia no bajó el atizador. Gabriel no se movió. Fue uno de esos instantes suspendidos en el tiempo, donde cualquier decisión podía cambiar para siempre el rumbo de todas las vidas presentes. El calvo apretó los dientes, se giró lentamente hacia su compañero y dijo: «No aquí, no ahora, vámonos». Y salieron sin más, como si hubieran tomado nota de algo que aún no entendíamos. Gabriel se desplomó en una silla como si le hubieran quitado el alma a golpes invisibles, mientras Julia se dejó caer junto a la pared, sin soltar el atizador, con la respiración agitada y los ojos clavados en Leo. Leo, por su parte, no dijo nada. Simplemente se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, como si todo esto fuera una escena que ya conocía, como si creciera rodeado de amenazas veladas y gestos contenidos. Levantó la mirada hacia Gabriel y dijo, casi en un susurro: «¿Qué hiciste, papá? ¿Qué les diste para que nos quieran quitar?» Y esa pregunta, simple en su forma pero devastadora en su fondo, quedó flotando en el aire con el peso de un secreto que aún no había sido revelado. El silencio que quedó tras la partida de los 2 hombres no era un silencio cualquiera, era un silencio denso, cargado de significado, como si la casa entera contuviera la respiración esperando que alguien, cualquiera, fuera capaz de explicar lo que acababa de ocurrir. Gabriel permanecía sentado con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas frente al rostro, con los ojos cerrados no por cansancio, sino por la necesidad urgente de organizar el torbellino de pensamientos
que le perforaban la cabeza como metralla invisible. Julia, aún aferrada al atizador con los nudillos blancos de tensión, no apartaba la vista de él, y aunque no decía nada, sus ojos eran una sentencia, una condena sin necesidad de juicio. Leo, en el suelo, parecía la única figura serena en medio del desastre, pero esa calma no era paz, sino el reflejo brutal de un niño que había crecido aprendiendo que el peligro rara vez hace ruido cuando entra por la puerta. «Te pregunté algo», dijo Leo, esta vez con la voz más firme, aunque sin levantarla. «¿Qué hiciste?». Gabriel tardó en responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque decirla en voz alta sería convertirla en verdad irreversible, y hasta ese momento, una parte de él, la parte que todavía creía en el control, había logrado contenerla dentro de sí como un tumor que no se nombra. Finalmente, con un suspiro largo, Gabriel se puso de pie, caminó hacia la ventana, apartó la cortina apenas unos centímetros y luego se volvió hacia ellos con una expresión que ya no era arrogancia, ni culpa, ni miedo, sino una mezcla turbia de las tres cosas. Hace años, cuando todo empezó a crecer más rápido de lo que podía manejar, me asocié con personas que no aparecían en los papeles, que no firmaban contratos, pero que ponían el dinero sin hacer preguntas. Yo solo tenía que entregar resultados. Construcciones, terrenos, licencias. Ellos se encargaban del resto. No pregunté mucho al principio porque necesitaba crecer, y porque, en ese momento, pensaba que los detalles eran un lujo que solo se podían permitir los hombres débiles. Julia soltó una risa seca, sin humor alguno, y dejó el atizador sobre el suelo con un golpe sordo. «Lo que estás diciendo es que le vendiste tu alma a tipos que hoy vienen a buscar a tu hijo como si fuera una maleta olvidada», dijo con una amargura tan afilada que casi cortaba el aire. «¿Qué clase de deuda se paga con sangre, Gabriel?». Él no pudo sostenerle la mirada. Se sentó otra vez, con los hombros caídos, y en ese momento pareció más viejo que nunca, como si los años de éxito se le hubieran oxidado en los huesos de golpe. «No era una deuda de dinero», confesó al fin. «Era una deuda de silencio. Yo sabía cosas que no debía saber. Vi nombres, escuché conversaciones. Me advirtieron. Me ofrecieron elegir mi futuro o mi conciencia. Elegí el dinero. Firmé papeles con empresas pantalla. Cedí terrenos sin preguntar quién vivía allí antes. Permití desalojos encubiertos. Moví licencias con sellos falsificados. Cuando Julia quedó embarazada, ellos me lo recordaron. Me dijeron que no podía tener cabos sueltos. Un hijo fuera del matrimonio, con una mujer que no encajaba en su mundo, era una debilidad, un riesgo. Y yo accedí a hacerla desaparecer. O eso creí. Julia lo miró con lágrimas que no caían, porque ya las había llorado todas. Leo seguía sin moverse, pero algo en su rostro se endureció, como si acabara de entender que su vida no había sido un accidente, sino una decisión deliberada tomada por un hombre que hoy se hacía llamar su padre. «No me abandonaste porque tuviste miedo», dijo el niño. «Me abandonaste porque les diste permiso». Gabriel intentó acercarse, pero Leo se levantó de golpe. No retrocedió, pero su postura era clara. Había una línea entre ellos, y aunque se parecieran físicamente, aunque compartieran sangre, esa línea estaba hecha de traición, y no se cruzaba tan fácilmente. «Ellos no se han ido», dijo Julia con voz baja pero llena de tensión. «Solo están esperando. Y si creen que Leo significa un riesgo, volverán. No por ti, Gabriel, por él, porque tu hijo ahora es una grieta en su muro perfecto, y porque tú ya no eres útil». Gabriel asintió en silencio. Lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que volvió al callejón donde vio por primera vez a Leo. Ese mundo al que había entregado su lealtad no permitía arrepentimientos. Y la sola existencia de Leo era una amenaza no por lo que sabía, sino por lo que podía representar. Una debilidad emocional que los hombres del poder jamás perdonan. «Entonces tenemos que adelantarnos», dijo Gabriel con una determinación nueva, una que no se basaba en proteger su nombre ni en conservar su estatus, sino en salvar lo único que aún podía salvar de sí mismo. «Ya no puedo ocultar a Leo, pero puedo protegerlo. No voy a permitir que le hagan daño. No otra vez». Julia lo miró como quien observa a un desconocido al que alguna vez amó, con la duda legítima de si esa decisión llegaba demasiado tarde. Pero Leo, sin decir nada, se giró.
Caminó hasta su habitación y volvió con una pequeña mochila en la que llevaba lo poco que era suyo: un cuaderno, una foto doblada y una camiseta limpia. «No sé si quiero ir contigo», dijo sin rodeos, «pero tampoco voy a quedarme aquí esperando a que regresen». Gabriel extendió la mano. Leo dudó. Julia cerró los ojos un momento, y al abrirlos simplemente dijo: «Hazlo por ti, no por él. No le des más poder del que ya tuvo». Y Leo, después de un segundo eterno, tomó la mano de Gabriel. No como un hijo que perdona, sino como un niño que decide, por fin, dejar de tener miedo. Las horas siguientes fueron una especie de éxodo contenido, una huida silenciosa que no parecía tener destino fijo, pero que tenía una urgencia tan visceral como la de un animal herido buscando refugio antes de desangrarse por completo. Gabriel, Julia y Leo abandonaron la pequeña casa al filo del amanecer, sin luces encendidas, sin maletas, sin promesas de regreso, dejando atrás un lugar que ya no era hogar, sino un punto vulnerable en un mapa que probablemente ya había sido marcado por ojos que nunca parpadeaban. Julia conducía. Gabriel iba en el asiento del copiloto con la mirada fija en el retrovisor, mientras Leo, en el asiento trasero, mantenía el cuaderno apretado contra el pecho como si en esas hojas se sostuviera el único pedazo del mundo que aún podía controlar. El silencio dentro del coche era denso, tenso, con palabras que colgaban del aire pero que ninguno se atrevía a pronunciar, no por falta de necesidad, sino porque todos sabían que una vez dichas, no habría manera de regresar. Gabriel apenas podía respirar sin que el peso de cada kilómetro recorrido lo apretara más contra el asiento, como si el aire fuera una deuda que también debía pagar, mientras Julia, con los ojos fijos en la carretera y las manos aferradas al volante como si conducir fuera lo único que le quedaba para no desmoronarse, contenía la rabia y la tristeza con la misma intensidad con la que contenía cada curva del camino. Llegaron a una casa en ruinas, heredada por Gabriel hacía años y olvidada entre papeles de propiedad que nunca fueron actualizados. Estaba en medio del campo, alejada de cualquier núcleo urbano, rodeada de árboles secos y caminos sin asfaltar, un lugar que en otro contexto habría parecido perfecto para desaparecer, pero que ahora era solo un escondite temporal, un respiro antes de la tormenta. Leo bajó primero. Recorrió el lugar con la mirada como si evaluara su seguridad antes de bajar la guardia, y cuando finalmente entraron, no preguntó nada, no se quejó, simplemente se sentó en el suelo y empezó a dibujar en silencio, mientras Julia y Gabriel se repartían tareas en una rutina improvisada que tenía más de trinchera que de convivencia familiar. Esa noche, cuando Leo ya dormía, Gabriel salió al exterior, se sentó en las escaleras de piedra y encendió un cigarro que sabía a derrota. Julia lo acompañó en silencio, y por un momento, el pasado no parecía tan lejano, no porque hubieran recuperado algo, sino porque el presente era tan denso que no les dejaba espacio para odiarse. Ella fue la que rompió el silencio, como siempre lo había hecho, con una frase que no era acusación ni consuelo, sino una verdad desnuda. «Lo que más me duele no es que me abandonaras, Gabriel. Lo que me duele es que no pensaste ni por un segundo que él iba a sobrevivir sin ti. Ni siquiera lo consideraste posible. Y lo hizo. Sobrevivió. A ti, a tu silencio, a todo». Gabriel cerró los ojos con fuerza, como si esa frase se hubiera incrustado detrás de sus párpados, y cuando respondió, su voz no tenía fuerza ni justificación, solo una honestidad torpe que nacía de alguien que apenas está empezando a entender lo que rompió. «Durante años me convencí de que lo había hecho por el bien de todos, por evitar escándalos, por proteger mi empresa, mi imagen, pero ahora entiendo que lo hice por cobardía. Y lo peor de todo es que aprendí a vivir con eso como si fuera normal». Julia lo miró por un segundo, y sin decir nada, volvió a entrar a la casa. Horas después, ya de madrugada, Gabriel recibió otro mensaje. Esta vez, no había video, solo una dirección, un nombre y una nota. «Diego también es parte del trato. Si no vuelves a entrar en razón, perderás a los dos. Esta vez no habrá aviso». El corazón de Gabriel se paralizó, no porque no lo esperara, sino porque ahora sabía que no era una amenaza vacía. Diego estaba en peligro, y su mundo, el que había construido ladrillo a ladrillo sobre pactos y mentiras, finalmente había comenzado a cobrarse su precio con intereses. Al amanecer,
Gabriel se presentó en el colegio sin previo aviso. Diego no estaba en clase, ni en la biblioteca, ni en el comedor. Una profesora nerviosa dijo que se lo había llevado un hombre con credencial de seguridad privada, que tenía orden directa del padre para retirarlo por asuntos familiares urgentes. Gabriel, sin respirar, sin pensar, corrió hacia la salida. Julia contestó al primer timbre. «Se lo llevaron», fue lo único que dijo, y entonces todo se detuvo. La culpa ya no era solo una herida abierta, era un secuestro. El pasado ya no golpeaba la puerta. Había entrado, y se había llevado a su hijo. El sonido del viento golpeando las ventanas del viejo caserón no lograba tapar el silencio que se había apoderado del lugar tras la llamada. Ese tipo de silencio que no es paz ni vacío, sino tensión absoluta. Una presencia oscura que se instala cuando las cosas se rompen de forma irreversible y no hay tiempo para lamentarse. Gabriel regresó del colegio conduciendo como si el volante fuera una extensión de su rabia contenida, con las manos tan firmes sobre él que los nudillos se le marcaron como si fueran huesos intentando salir, mientras por su mente no dejaban de pasar imágenes de Diego, su risa en el desayuno, sus preguntas sin respuesta, su dibujo del niño en la calle, y ahora su silla vacía en clase, como un agujero en medio del mundo. Cuando llegó, Julia ya lo esperaba en la entrada, con Leo a su lado, ambos en silencio, sabiendo que algo había cambiado de forma definitiva. No hubo tiempo para explicaciones ni teorías, porque las certezas hablaban por sí solas. Si se habían llevado a Diego, era porque no querían más advertencias, porque ya no bastaban las amenazas telefónicas, ni los videos sin remitente, y eso significaba que los hombres con los que Gabriel se había asociado en el pasado habían decidido que la redención no era una opción que él pudiera permitirse. Gabriel no preguntó cómo habían llegado tan rápido, ni por qué sabían exactamente dónde y cuándo tomar a su hijo. En su interior, entendía perfectamente que aquellas personas no necesitaban cámaras ni tecnología para moverse, porque operaban con el conocimiento ancestral de quienes han aprendido a manipular el miedo, la culpa y la deuda, con la misma facilidad con la que otros mueven una ficha en el tablero. La diferencia era que ahora él ya no era un peón más en su juego. Ahora era el hombre que había desafiado el tablero, y por eso iban a quebrarlo. Esa misma noche, con las pocas fuerzas que le quedaban y los contactos que aún no lo habían abandonado, Gabriel activó lo que una vez fue su red personal de favores. Abogados, expolicías, viejos socios con cargos silenciosos que debían más de una lealtad. Les pidió solo una cosa: rastrear la dirección que había recibido por mensaje, sin levantar alertas, sin involucrar a la policía, porque sabía que si hacía un solo movimiento fuera del guión, Diego no solo estaría perdido, sino que probablemente jamás volvería a ser visto. Horas después, mientras el sol comenzaba a teñir el horizonte de un naranja sucio, uno de esos contactos le devolvió la llamada. El lugar al que lo dirigían no estaba en ningún registro visible. Era una finca abandonada al sur de Segovia, envuelta en litigios fingidos, propiedad de una empresa fantasma con ramificaciones en Luxemburgo, Panamá y Emiratos Árabes. No había vigilancia registrada, pero todos sabían que ese tipo de silencio solo significaba una cosa: allí se hacía todo lo que no debía ser visto. Y ahora, allí estaba Diego. Julia no necesitó que se lo explicara dos veces. Ella misma se ofreció a conducir. Leo, por su parte, no pidió permiso. Simplemente se sentó en el asiento trasero, con la misma expresión silenciosa que siempre había tenido, pero con una determinación que ya no era la de un niño asustado, sino la de alguien que había comprendido que su existencia era parte de algo mucho más grande, más sucio, más peligroso de lo que jamás imaginó. «No deberían dejarme solo otra vez», dijo Leo, sin levantar la voz. «Ya una vez decidiste que era mejor desaparecerme. Esta vez no te lo voy a permitir». Gabriel no supo qué responder. Solo asintió, con la certeza de que cualquier promesa que hiciera debía demostrarse con hechos, no con palabras. Así que se prepararon como pudieron: linternas, teléfonos con geolocalización desconectada, ropa oscura y un mapa satelital descargado del lugar. Nadie habló durante las 2 horas de trayecto, pero todos sabían que esa noche marcaría un antes y un después, porque lo que iban a enfrentar no era un rescate,
Era una confrontación con los fantasmas que Gabriel había alimentado durante años sin medir las consecuencias. Cuando llegaron, se mantuvieron ocultos entre los árboles secos que rodeaban la finca. La estructura era imponente, de ladrillo envejecido y muros cubiertos de hiedra, con una única entrada visible custodiada por 2 vehículos sin identificación. Había una luz encendida en la segunda planta, tenue, amarilla, intermitente, y Gabriel supo, por instinto, que su hijo estaba allí. No necesitaba verlo, podía sentirlo. El miedo de Diego era el suyo propio, amplificado por años de negación y silencio. Decidieron no esperar más. Gabriel entró por la parte trasera mientras Julia y Leo rodeaban el perímetro para cortar posibles salidas. Dentro, el ambiente era opresivo, cargado de polvo y humedad, con pasillos estrechos que parecían diseñados para confundir. La única guía era el sonido, un leve murmullo que provenía del piso superior, una conversación en voz baja, una risa ocasional que no encajaba con el contexto. Gabriel subió las escaleras sin hacer ruido, y lo que vio al abrir una de las puertas lo dejó helado. Diego estaba sentado en una silla, con las manos atadas por delante y una venda suelta en los ojos, sin signos de violencia visible, pero con una expresión de miedo contenida que solo un padre podía reconocer como auténtica. Frente a él, de espaldas, un hombre alto, delgado, vestido de forma impecable, con un vaso en la mano y una serenidad casi insultante, se giró lentamente al oír la puerta. Su rostro era familiar. Gabriel tardó un segundo en recordarlo, y cuando lo hizo, sintió cómo se le helaba la sangre. Era Alain Crobeto, el mismo hombre que, años atrás, le había entregado el primer maletín de dinero sin preguntas, el que le dijo que el poder no se discutía, se obedecía. «Llegaste antes de lo previsto, Gabriel», dijo, con una sonrisa sin emoción. «¡Qué decepción! Tenía la esperanza de que fueras más inteligente». Gabriel levantó las manos. No llevaba armas. Solo miedo y determinación. «Déjalo ir. Esto ya no se trata de negocios. Se trata de un niño». Alain lo miró como quien observa a alguien que nunca entendió las reglas del juego. «Precisamente por eso lo tenemos. Porque los niños no deben estar en juegos de adultos. Tú pusiste las fichas, ahora asume las consecuencias». Y entonces, desde el fondo del pasillo, se oyó un ruido. No era fuerte, pero fue suficiente para que Alain girara levemente la cabeza. Gabriel aprovechó el instante. Saltó sobre él con toda la fuerza que le quedaba y los dos cayeron al suelo, golpeándose con furia contenida. Diego gritó. Julia apareció por la puerta, seguida de Leo, que sin dudar se abalanzó sobre la cuerda que ataba las muñecas de su hermano. Todo ocurrió en segundos. Pero bastó. Gabriel logró inmovilizar a Alain. Julia tomó su teléfono y llamó a uno de los contactos. En minutos, la policía, la verdadera, la que aún quedaba limpia, irrumpió en la finca, alertada por una denuncia anónima que ya estaba preparada desde horas antes. Cuando los agentes entraron, Diego corrió hacia Gabriel temblando. Lo abrazó como si quisiera entrar dentro de él. Y Gabriel, por primera vez en años, sintió que algo roto dentro de él comenzaba a respirar de nuevo. El amanecer que siguió al rescate de Diego no trajo consigo la calma esperada, ni el alivio emocional que suele acompañar a una victoria, porque aquello no había sido una victoria, ni siquiera una pausa real, sino simplemente el primer enfrentamiento abierto en una guerra que hasta ese momento había permanecido oculta entre las grietas de acuerdos silenciosos, transacciones disfrazadas de inversiones y amenazas enterradas bajo la elegancia de los trajes caros y las sonrisas bien ensayadas. Gabriel, aún con la camisa manchada de polvo y sangre seca en el cuello, sostenía a Diego con una mano mientras hablaba con la policía con la otra, y su rostro, aunque contenido, reflejaba una mezcla devastadora de furia contenida y miedo agudo, una mezcla que solo quienes han estado al borde de perderlo todo sin previo aviso pueden entender del todo. En el hospital, mientras los médicos revisaban a Diego para descartar cualquier daño físico, Julia permanecía en el pasillo, de pie, con los brazos cruzados y la espalda apoyada contra la pared, observando sin intervenir, sin hablar, pero con una mirada que no permitía interpretaciones. Estaba cansada, sí, y herida por dentro de formas que no se curaban con descanso, pero también estaba decidida, despierta, lista para lo que viniera.
porque si algo había quedado claro esa noche, era que ya no se trataba únicamente de proteger a Leo ni de reclamar un pasado, sino de comprender que había entrado en un campo de batalla que no conocía treguas, donde la única forma de sobrevivir era dejar de esperar justicia y empezar a construirla por sus propios medios. Leo, por su parte, se sentó junto a la ventana, sin moverse, con el rostro vuelto hacia el cielo, como si necesitara comprobar que aún existía algo más allá de ese mundo asfixiante de amenazas y traiciones. No dijo una palabra durante horas, pero su presencia, su manera de mirar, su decisión de no separarse de su hermano ni un solo segundo desde que lo rescataron, era un mensaje más fuerte que cualquier discurso. Ahora que Diego había estado en peligro, Leo comprendía que ya no podía permitirse seguir viéndose a sí mismo como una sombra. Ahora era parte de una historia real, de una familia que había nacido de la mentira, pero que quizá, solo quizá, podía empezar a reconstruirse desde el abismo. Cuando los médicos confirmaron que Diego no presentaba lesiones, que estaba asustado pero ileso, que necesitaba descanso y no cirugía, Gabriel se permitió sentarse por primera vez desde el incidente. Lo hizo en un rincón del pasillo, lejos del ruido, del murmullo de los enfermeros, del tic-tac del reloj que parecía marcar no solo el tiempo, sino también la cuenta regresiva de lo que se avecinaba. Entonces fue Julia quien rompió el silencio, sentándose frente a él, con el rostro aún endurecido por la rabia pero la voz contenida por la urgencia de lo inevitable. —¿Cuántos más hay como Alain? —preguntó sin rodeos, sin suavizar la pregunta, porque ya no estaban en el terreno de las delicadezas. —¿Cuántos más pueden venir por nosotros? Gabriel no respondió de inmediato. Tomó aire, desvió la mirada y por un momento pareció dudar, como si estuviera eligiendo entre seguir protegiéndola del horror que él mismo había ayudado a crear o finalmente arrastrarla del todo a él. Pero al final, con la voz grave, sin adornos ni excusas, dijo lo que ya temían. Muchos. No tienen nombre fijo, ni estructura conocida. No hay directorios ni contratos firmados. Solo se llaman El Círculo, y operan desde hace años, quizás décadas, dentro de los engranajes más altos del sistema económico. Invierten en la miseria, compran la desesperación y la convierten en poder. Yo era útil para ellos porque sabía jugar al límite, sin ensuciarme las manos. Hasta que decidí dejar de hacerlo. Hasta que Leo apareció. Julia asintió con lentitud, sin sorpresa, porque en el fondo lo había intuido desde el principio, pero escuchar esa confirmación directa era como clavar una aguja bajo la piel. No era la intensidad del dolor, sino la conciencia de que ahora todo dolía. Entonces tenemos que desaparecer, dijo, sin vacilar, con la misma frialdad con la que una madre decide qué órgano donar para salvar a su hijo. Irnos antes de que vuelvan a moverse, cambiar de país, de nombre, de historia. Gabriel negó con la cabeza, y lo hizo con una firmeza que sorprendió incluso a Julia. No puedo huir otra vez. Ya lo hice una vez, y eso nos trajo hasta aquí. No voy a permitir que mis hijos vivan escondiéndose como si fueran culpables de mis errores. Esta vez voy a enfrentarlos. No importa lo que me cueste. Julia lo miró largo rato, como si estuviera viendo por primera vez a ese hombre del que una vez estuvo enamorada, y aunque no dijo nada, en sus ojos se reflejó un leve destello, no de aprobación, pero sí de respeto. Quizá era demasiado tarde para empezar de nuevo, pero no para hacer lo correcto. Horas más tarde, en un lugar seguro provisto por uno de los viejos aliados de Gabriel, mientras Diego dormía entre mantas nuevas y Leo repasaba sus dibujos con el cuidado de quien sabe que todo puede volver a perderse, Gabriel se encerró en un cuarto con una libreta, un mapa y una lista de nombres. Nombres que había mantenido en su memoria por años, esperando no tener que usarlos, pero que ahora eran su única arma. Porque si el círculo no tenía rostro, él se encargaría de ponérselo. Los días que siguieron fueron tan densos y silenciosos como la niebla que rodeaba la finca donde ahora se ocultaban, una casa antigua en un terreno sin cobertura de móviles, sin señales, sin nombres en el buzón, apenas con lo necesario para vivir, pero extrañamente cargada de una serenidad que contrastaba violentamente con el caos reciente. En esa quietud forzada, donde el mundo parecía haberse detenido a respirar antes de volver a golpear, Gabriel se convirtió en un hombre distinto.
no porque hubiese redimido sus pecados, ni porque el dolor se hubiera disipado, sino porque por primera vez en mucho tiempo parecía caminar con los ojos completamente abiertos, reconociendo cada escombro de lo que había destruido, cada huella mal borrada de su pasado, y comprendiendo que la única forma de avanzar era mirar de frente aquello que una vez juró ignorar. Pasaba las noches frente a un tablero improvisado sobre una mesa vieja de madera, colocando nombres, fechas, conexiones, rutas de dinero que solo él conocía, nombres falsos que encubrían fortunas reales, empresas pantalla que operaban desde paraísos fiscales, y caras que jamás habían aparecido en portadas ni en escándalos públicos, pero que movían las decisiones de ministerios y gobiernos con una llamada. Había anotado todo, hasta los detalles más pequeños. Aquel almuerzo en un hotel de Ginebra con un embajador que no era embajador. Aquella conversación en un ascensor de Bruselas donde un acuerdo millonario fue sellado sin papeles. La noche en que firmó con manos temblorosas un contrato que no se escribía con tinta, sino con miedo. Julia, que al principio solo lo observaba desde la puerta con desconfianza, pronto empezó a comprender que lo que Gabriel estaba trazando no era un plan de huida ni una estrategia legal. Era un mapa de guerra, una hoja de ruta que él mismo había diseñado durante años sin saberlo, y que ahora utilizaba para devolver el golpe desde dentro, desde las entrañas mismas del monstruo al que una vez sirvió. Leo, que dormía poco y hablaba menos, se sentaba a veces en la misma mesa sin interrumpir, dibujando en silencio, dejando trazos abstractos que luego Gabriel miraba con una extraña reverencia, como si en ellos pudiera encontrar una especie de sentido al caos. Diego, más recuperado aunque aún con la sombra del miedo en los ojos, pasaba las tardes pegado a su hermano, como si de pronto entendiera que su mundo ya no podía definirse por lo que les habían contado, sino por lo que estaban dispuestos a defender. Una noche, mientras todos dormían, Gabriel recibió una llamada desde una línea segura que había reactivado solo para este momento. Era Guillermo Elizalde, uno de los hombres más poderosos del norte de Europa, ex socio, ex aliado, y probablemente el último nombre en su lista que aún le debía un favor, lo bastante grande como para arriesgarse a contestar. «Estás loco», fue lo primero que dijo, con la voz seca y sin preámbulos. «No puedes enfrentar al círculo sin terminar muerto. Ni tú, ni tu familia. No tienes ni idea de cuán profundo llega esto». Gabriel se mantuvo firme, con el teléfono presionado contra la oreja y los ojos fijos en el tablero. «No me interesa salir vivo. Me interesa que ellos dejen de vivir como si fueran dioses». Del otro lado de la línea hubo un largo silencio. Luego, una exhalación que sonó a resignación. «Entonces escucha con atención. Hay una reunión. Dentro de 5 días. Lisboa. Hotel de fachada, pero el poder real estará allí. No todos, pero los suficientes. Si tienes algo, si realmente tienes una carta que valga la pena, será tu única oportunidad de usarla antes de que te hagan desaparecer por completo». Gabriel anotó el lugar y la hora sin titubear. Colgó. Luego salió al porche donde Julia bebía café frío mirando hacia la nada, y le contó todo sin omitir detalles. Ella no respondió enseguida. Solo lo escuchó. Lo midió con los ojos, como si tratara de entender si ese hombre que hablaba con tanta determinación era el mismo que la había abandonado años atrás por dinero y miedo. «¿Qué piensas hacer cuando estés frente a ellos?», preguntó finalmente. «¿Pedir perdón? ¿Amenazarlos?». Gabriel negó con la cabeza con una calma aterradora. «Voy a mostrarles algo que no se puede borrar. Ellos creen que controlan todo, que nadie se atrevería a exponerlos, pero lo que tienen no es invulnerabilidad, es miedo bien disfrazado. Y esta vez, yo soy el que lo va a desatar». Julia cerró los ojos por un segundo. Luego bebió el último sorbo de su café y, sin mirar a Gabriel, dijo algo que lo marcó más que cualquier otra amenaza. «Si entras en esa sala, más te vale que no falles, porque si fallas, no solo te matan a ti, esta vez vendrán por nosotros de una forma que ni siquiera puedes imaginar». 5 días después, Lisboa amanecía cubierta por una capa de nubes bajas que apenas dejaban ver los tejados húmedos. En el hotel donde la reunión estaba por ocurrir, en una de las salas privadas con acceso restringido por tarjetas biométricas, 12 hombres y una mujer ocupaban sus asientos con la tranquilidad de quienes sabían que la impunidad
Era su escudo más perfecto. No sabían que Gabriel Ariza había entrado al país bajo otro nombre, con otra identidad, y que llevaba en su maletín más que pruebas. Llevaba confesiones grabadas, contratos falsificados con firmas auténticas, fotografías, audios, copias cifradas en la nube con acceso remoto, que enviarían toda la información a prensa internacional si no salía vivo de esa sala. Y en ese instante, mientras se abría la puerta y Gabriel cruzaba el umbral, el aire cambió. Porque no era un hombre el que entraba. Era una cuenta pendiente con los intocables. El salón privado del hotel, oculto tras una puerta sin nombre al final de un pasillo alfombrado, que no figuraba en ningún plano visible, era un lugar tan perfectamente diseñado para la discreción que ni siquiera los empleados del establecimiento sabían con certeza qué tipo de reuniones se llevaban a cabo allí, aunque todos lo intuían. Las luces eran tenues pero suficientes, la decoración austera pero sofisticada, y la mesa ovalada de madera oscura, situada en el centro de la sala, parecía más un altar de poder que un simple mobiliario corporativo. Los 13 asistentes, 12 hombres y una mujer de edad incierta, con expresiones talladas por los años y las decisiones sin escrúpulos, ocupaban sus asientos con la confianza de quienes llevan décadas operando en la cima, sin rendir cuentas a nadie, moviendo piezas invisibles en tableros que los ciudadanos comunes ni siquiera sabían que existían. Gabriel entró sin vacilar, con el paso firme de quien ha dejado atrás toda duda, vestido con sobriedad pero sin el brillo de quien pretende impresionar, sin acompañantes, sin pretextos, solo con una mochila negra colgada al hombro y una mirada limpia de miedo, lo que en ese contexto no era valentía, sino una amenaza velada. Los ojos se posaron sobre él, con un interés que no era curiosidad, sino evaluación estratégica. Intentaban leerlo, medirlo, descubrir si venía como pieza, como traidor o como amenaza real. La mujer al final de la mesa fue la primera en hablar, con una voz afilada y controlada que se notaba acostumbrada a firmar decisiones que afectaban naciones. Nos sorprende tu presencia, Gabriel. Después de todo lo que te dimos, esperábamos más lealtad y menos teatro. Gabriel no respondió enseguida. Caminó con calma hasta el centro de la sala, abrió la mochila, extrajo una carpeta delgada y un pequeño dispositivo de proyección y lo colocó sobre la mesa como si acabara de dejar una bomba de tiempo entre ellos. Luego, sin sentarse, los miró uno por uno, permitiendo que ese breve silencio hiciera lo que mejor sabía hacer: incomodar. Durante años me mantuve ciego porque me convenía. Me hice rico, poderoso, respetado. Sabía que no era gratis, pero fingí que la ignorancia era suficiente escudo. Ustedes me usaron, y yo me dejé usar, hasta que mis hijos se convirtieron en parte del precio. El murmullo de algunos fue casi imperceptible, pero el desconcierto era real, no porque les preocupase lo emocional, sino porque sabían que cuando un hombre como Gabriel pone a la familia sobre el poder, ya no se lo puede controlar. «Tienes 3 minutos», dijo uno de los hombres con voz grave, cruzando los brazos. «Si crees que amenazarnos va a darte alguna ventaja, estás más perdido de lo que pensamos». Gabriel activó el dispositivo. Sobre la pared se proyectaron imágenes, audios y documentos que hablaban por sí solos. Transferencias bancarias hacia cuentas fantasma, compras de terrenos públicos a precios falsificados, vínculos con figuras del poder político que habían desaparecido misteriosamente, niños desplazados por desalojos encubiertos, acuerdos con empresas de seguridad privada que operaban como escuadrones de limpieza social. Y luego, un silencio helado, pesado, con olor a traición descubierta. «Todo esto está cifrado», dijo Gabriel sin levantar la voz. «Si no salgo de aquí dentro de 30 minutos, la información será enviada automáticamente a medios internacionales, fiscales anticorrupción y organizaciones de derechos humanos en 10 países. Ustedes siempre han contado con el anonimato. Yo estoy a punto de robárselos». Los rostros cambiaron, no de forma escandalosa, sino con esa sutil contracción de los labios, ese parpadeo más largo de lo normal, que solo ocurre cuando los que creen tener el control sienten por primera vez que están desnudos frente al fuego. Nadie se movió, nadie levantó la voz, porque sabían que en ese momento Gabriel había hecho lo impensable.
convertir su vulnerabilidad en un arma. La mujer habló de nuevo, esta vez más despacio, como si midiera cada palabra no por lo que decía, sino por lo que implicaba. «¿Y qué quieres exactamente?» Gabriel no dudó ni un segundo. Se mantuvo de pie, con los brazos relajados, pero con una tensión bajo la piel que era puro acero. «Quiero garantías. Quiero un acuerdo firmado que libere a mis hijos de cualquier conexión directa o indirecta con ustedes. Quiero nombres, operaciones que cesen y la devolución de los terrenos que tomaron de forma ilegal. No porque crea que van a reformarse, sino porque estoy dispuesto a destruirlos pieza por pieza si no cumplen. Esta es su última oportunidad de seguir existiendo en la sombra. Después de esto, todo se vuelve público». Hubo otra pausa. Luego, uno de los hombres, el más joven del grupo, con un acento británico sutil y una cicatriz en la ceja, se levantó y se acercó a la carpeta. La abrió, la revisó, y luego miró al resto con una expresión que no era miedo, pero sí una advertencia. «Tiene lo que dice. Si esto sale, no será solo un escándalo, será un incendio. Y nosotros también sabemos cuándo es mejor perder una mano que arriesgar la cabeza». El hombre volvió a su asiento. La mujer asintió. Y entonces, sin necesidad de votación ni deliberación abierta, comprendieron que habían perdido una pieza, pero salvado el tablero. Gabriel les había ganado sin disparar una sola bala. Una hora después, con el documento en su bolsillo, Gabriel salió del hotel con la misma calma con la que había entrado. No miró atrás. No celebró. Sabía que esto no era el final. Era una tregua. Una herida que tardaría en cerrarse. Pero por primera vez en años había recuperado algo que jamás creyó volver a tener. Poder. Y lo había usado para proteger, no para destruir. Los días posteriores al encuentro en Lisboa no trajeron la calma prometida ni el fin de la amenaza, porque cuando uno decide desafiar a monstruos que llevan años alimentándose de la impunidad, no puede esperar que desaparezcan con un documento firmado ni con acuerdos que, aunque sellados bajo presión, no eliminan el veneno de las raíces. Gabriel lo sabía, y aún así eligió el riesgo, no porque creyera que podía salir ileso, sino porque había llegado a ese punto irreversible donde el precio del miedo ya era más alto que el de la verdad, y seguir callando significaba abandonar por segunda vez a sus hijos, esta vez de forma definitiva. En los días que siguieron, tomó decisiones que jamás habría imaginado. Vendió sus últimas propiedades legales, disolvió empresas con nombre propio y transfirió todos los fondos que quedaban a cuentas blindadas para Leo y Diego, a través de un fideicomiso en manos de Julia, a quien le devolvió no solo el control de su destino, sino también la confianza que un día destruyó sin darse cuenta. Preparó pasaportes nuevos, organizó una salida segura de España y diseñó un itinerario con múltiples capas para borrar cualquier rastro, porque aunque el círculo había firmado el acuerdo, no había una sola parte de él que se escribiera con la tinta de la buena voluntad. Una madrugada, cuando los niños aún dormían y el café se enfriaba sobre la mesa, Julia lo encontró sentado frente al fuego, con la mirada perdida en las llamas y los ojos tan serenos que daban miedo. En ese momento ella supo, antes de que él dijera una sola palabra, que Gabriel ya no planeaba irse con ellos. «Lo vas a hacer», dijo, sin tono de pregunta. «Vas a quedarte. Sabes que aunque prometieron no volver, no van a dejar esto así». Gabriel asintió con lentitud, sin dejar de mirar el fuego. «Alguien tiene que quedarse a recordarles que ya no se puede borrar a los que estorban. Si me voy, el mensaje es que ganaron. Pero si me quedo, sabrán que esta vez alguien está mirando». Julia no lloró, no le rogó, no lo abrazó, solo se acercó y dejó sobre la mesa un papel doblado. Era un dibujo hecho por Leo, una escena simple en la que tres figuras de palitos, él, Diego y Gabriel, miraban hacia un horizonte donde el sol salía detrás de una montaña. Gabriel lo sostuvo entre sus dedos como si fuera más frágil que cualquier contrato, y durante varios minutos no dijo nada, porque todo lo que sentía ya estaba allí. El día de la partida, Julia condujo hasta la frontera sin mirar por el retrovisor, con los dos niños dormidos en el asiento trasero, y un sobre cerrado en el bolso con las instrucciones finales de Gabriel, códigos, nombres, fechas, y una nota que simplemente decía: «Cuando empiece, no mires atrás». Ella no entendió de inmediato a qué se refería.
No hasta que, 2 días después, sentada en un hostal modesto de Lyon, escuchó en la televisión una noticia que le hizo soltar el vaso que tenía entre las manos. Explosión en el puerto de Vigo. Las autoridades investigan la causa. Se reportan varios muertos entre los ocupantes de un yate privado registrado bajo una firma internacional. Las primeras sospechas apuntan a un posible atentado dirigido a una red financiera clandestina. Julia no necesitó confirmar nada. Supo, con la certeza de las cosas que no se explican pero se entienden, que ese yate no explotó por accidente, y que Gabriel, fiel a su palabra, había decidido incendiar el tablero, no para sobrevivir, sino para asegurarse de que nadie pudiera volver a usarlo. Días después, una carta llegó al buzón del lugar donde se hospedaban, escrita a mano, sin remitente, sin adornos, sin explicación, solo con las palabras exactas necesarias para romper y sanar a la vez. Leo, Diego, si están leyendo esto, es porque mamá logró ponerlos a salvo. No sé cuánto tiempo tendrán que vivir escondidos, pero quiero que recuerden algo. Ustedes no son una consecuencia. Son mi elección. Mi última, mejor y única elección. Les dejé un mundo roto, pero hice lo posible por impedir que los devore. Y si algún día alguien les dice que el miedo no puede cambiarse de nombre, recuérdenles que el mío fue suficiente para detenerlos. Con amor eterno, papá. Julia cerró la carta con las manos temblorosas, y mientras Diego la abrazaba sin entender del todo, y Leo la leía por segunda vez sin parpadear, supo que la historia no terminaba allí, que aunque Gabriel no volviera, su nombre viviría en cada decisión que ellos tomaran, en cada paso que dieran lejos del miedo, en cada acto que no buscara poder, sino dignidad. Porque al final, el hombre que construyó su fortuna sobre la oscuridad no murió como un millonario corrupto, ni como un padre ausente. Murió como lo que siempre debió ser, un hombre que al borde del abismo eligió proteger la luz.